Somos los raros de la clase. Y es lo que hay. Muy bien, estamos en otro episodio. Ya este día tuvieron un bonito episodio de Echando la Plática con los raros de la clase. Pues creo que fue muy chido, muy agradable, muy todo. Pero vamos a hablar vamos a entrar en este mundo mágico del Dani Recomienda, en donde pues regularmente les recomiendo cosas no tan chidas y no tan agradables, ¿no? Bueno, a la vista de otras personas, creo que lo que he recomendado pues ha marcado algo en mí. Hoy, más allá de esta recomendación típica de únicamente hablar de algo, cosas por el estilo, vamos a tratar un tema muy importante. Sí va a ser una recomendación porque en general esta idea que voy a presentar pues es todo un boom hace unos años, pero pues principalmente hoy vamos a hablar del primero. El primero, el único, el que nació para gobernarlos a todos y el que se queda en tu memoria, ¿no? Para los que no entiendan de qué estoy hablando, aquellas personas que leemos cómics, estamos seguros que hubo uno que nos cambió la vida. No sabemos en muchas ocasiones cómo es que llegó a nuestra vida, cómo es que se integró a nosotros, pero sabemos que ese uno era mágico, que ese uno te cambiaba y te transportó a otro mundo y te metió en algo de lo que ya no pudiste salir. Creo que en esta ocasión voy a hablarles de mi primer cómic que quedé impactado, el primero que me dejó totalmente maravillado. No necesariamente es el primero que leí, no. Yo creo que pues como es normal, pues antes leí cosas de Spider-Man o cosas de Marvel porque eran más accesibles de conseguir. Bueno, la vez que yo conseguí al primero y el más majestuoso cómic que puedo pensar es una serie one shot, que es esto, que pues únicamente era un solo tomo, constaba de 72 páginas. Recuerdo que en aquellos días ya bastante lejanos, mi hermano trabajaba como mesero en el Pedregal de la Luz, esta zona mágica y llena de ricos, y pues él llegaba, ¿no? Y pues ya no coleccionaba cómics. Si de algún modo de alguien heredé mi tradición de los cómics, fue de él, pero por muchos años yo nunca vi que él trajera un cómic, ni nunca vi que le interesara tanto un cómic. El punto es que un día llega después de trabajar, pues él trabajaba toda la noche, como son la mayoría de los eventos cuando eres mesero. Y el otro día yo no leía nada. Actualmente pues ya tengo un poquito más de lectura, tanto de libros como de otras cosas. Pero pues en aquellos días pues era un niño. Realmente ha de haber sido por 2007 la vez que conseguimos este primer tomo. Y pues bueno, yo me quedé así como que ya llegó, ¿no? ¿Qué trae, no? Siempre pues había como que un tipo de regalo. Y me acuerdo muy bien que agarró el tomo y me lo pasó, prácticamente aventándolo, ¿no? Fue como que, ay, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿qué? Y pues me acuerdo que me decía, pues mínimo empieza a leer esto porque no, tú no lees nada. Él era de los que siempre estaba leyendo y de repente pues fue como que, sí, pero es que, ¿cómo? Si no me gusta leer y así, ¿no? Y simplemente me dijo, pues es un cómic, tiene dibujos, tiene de todo y pues tiene buenas letras, ¿no? Para empezar a que leas, pues creo que es una buena opción. Además, pues igual y te llama la atención, tiene muchos personajes y pues está interesante. Este cómic que tanto estoy hablando ahorita, de esta anécdota del pasado ya un poco antigua, es el cómic de Conteo a Crisis Infinita o Countdown on Crisis Infinita. Así que, pues, ¿de qué va este cómic? ¿De qué trata o qué pasa en este? Pues el Conteo a Crisis Infinita es el que marca una pauta a una nueva crisis en el universo DC. Como ya les había mencionado, pues es común que en DC Comics, cuando algo ya no tiene sentido o hay que corregir algunas cosas, pues lo más sencillo y lo más accesible es reiniciar todo el multiverso, ¿no? Entonces, como muchos sabemos o como muchos conocemos, hace muchos años existió la crisis en las tierras infinitas. En esta crisis, pues, después de mucho relajo y varias cosas, pues se terminó quedando una sola tierra y todo este aspecto, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? En crisis, con todas las crisis en las Tierras Infinitas, perdón, con toda crisis infinita, tenemos el final de una era y comienza una nueva. ¿A qué me refiero con esto? Toda la cronología llevada a cabo hasta este punto iba a cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente al tener una crisis, pues como sabemos, DC iba a reiniciar todo e íbamos a tener todo de cero. ¿Qué es lo que pasa en este tomo que es tan impresionante? Creo que primero que nada, la historia es maravillosa en el aspecto de que empieza con un asesinato. De hecho, la portada es bastante trágica porque vemos a Batman cargando a una persona muerta y pues es poco común, ¿no? Yo creo que siempre ver a un personaje, un superhéroe muerto, genera mucho impacto, ¿no? Y después, al abrir las páginas de este cómic, pues tienes a toda la Liga de la Justicia que recuerdo hasta el momento ahí investigando qué había pasado en ese lugar, ¿no? En una bodega tenemos a Flash buscando pistas por todos lados a máxima velocidad, tenemos a Batman, el mejor detective, tenemos a Superman, a Linterna Verde, todos enfocados en la muerte de este personaje. Es verdaderamente impactante, primero que nada porque te dan a entender que el personaje no era cualquier personaje y que estaba muy unido a los otros personajes, o finalmente te daban a entender que para los héroes todos los compañeros son de igual de importantes. Y eh, cuando van desarrollando la historia, creo que todo lo que pasa y lo que desemboca en este cómic pues es muy fuerte de sobrellevar porque al final de cuentas pues la historia es difícil, estamos persiguiendo un crimen y pues parte de esto yo creo que cambia la visión de todos los superhéroes en DC Comics, ¿no? El personaje pues asesinado, como les digo, siempre el hablárselos pues no va a ser para nada como el cómic. Quizás sí se arruinó un poco con estos spoilers que de repente les digo, pero créanme que vale la pena darle un visto, darle una leída y pues crear nuestra propia idea y nuestro propio comentario. El personaje asesinado es el Escarabajo Azul. Eh, este personaje pues es un superhéroe de algún modo tecnológico que encuentra un escarabajo que pues de algún modo se transforma y genera algún tipo de tecnología y además una armadura. En los casos actuales, en esos tiempos pues sí generaba una armadura, pero parecía más como que un traje cualquiera de superhéroe de leotardo y todo este aspecto. ¿Qué es lo que pasa en este cómic? Pues el escarabajo está investigando pues lo de siempre, ¿no? Algún crimen, alguna cosa, alguna organización secreta que quiere dominar al mundo. Logra encontrar al líder de esta organización, logra ver cuáles son los planes de la organización y pareciera que lo detiene, pero vemos como el escarabajo azul es asesinado por un disparo en la cabeza. Además, la escena no es tan censurada. Sí lo vemos en negros, pero realmente es una escena que te impacta. Al menos para mí en esa época y en esa edad fue un momento realmente impactante. Un momento que pues marcó el hecho de ver los cómics, ¿no? Dejamos de ver, bueno, al menos yo dejé de ver los cómics como esta idea de las caricaturas en donde pues el bien siempre triunfaba y pues ese cómic lo cambió, ¿no? Realmente cuando veo que el escarabajo azul pues fue asesinado por Maxwell Lord, que es este señor que tiene poderes telepáticos, pues cambió toda mi visión, ¿no? Ver toda la gama de superhéroes, ver la desesperación del amigo cercano de el escarabajo azul, ver los deseos de toda la Liga de la Justicia por encontrar pues al culpable de este asesinato, pues sí fue muy interesante. Creo que a partir de aquí entendí por dónde iba DC Comics. Creo que DC Comics se ha caracterizado por darle mucho impacto de algún modo trágico a las cosas, ¿no? Yo creo que todos los cómics pues nos han enseñado eso de que pues a veces las tragedias llegan a nuestra vida,
pero pues hay que continuar y vamos a lograr grandes cosas. ¿Por qué es impresionante este cómic? Pues primero que nada porque fue el primero. Para mí es una maravilla, es algo que siempre voy a recordar, principalmente por toda la gama de superhéroes. Me encanta esta gama que pudieron atraer en este cómic, principalmente porque de algún modo sabíamos que esta era la entrada a un nuevo comienzo en el aspecto de Crisis Infinita, que a mí me encantó. Para mí el evento fue realmente fantástico junto con todos los cómics relacionados que sacaron, ¿no? Porque teníamos la guerra Rantanagar, teníamos de algún modo que esta guerra que estaba influenciada por la crisis de identidad. Teníamos el proyecto OMAG, que el proyecto OMAG es lo que termina desencadenando de algún modo todo. Tenemos Villanos Unidos, que es un cómic bastante interesante porque me gustan a mí mucho los cómics en donde los villanos tienen el protagonismo y nos muestran lo que realmente persiguen, cuál es su visión, cuál es su ambición, y que en algún momento y en muchas ocasiones los villanos terminan siendo aliados más que importantes y necesarios, porque finalmente lo vemos que pues sí, el bien siempre gana, a excepción de esta última etapa en donde DC se arriesga por el año del villano, que pues a mí me agradó mucho. Siento que es una gran apuesta de DC Comics, y ver a los villanos pelear contra otros villanos creo que siempre es algo que se agradece. Salirte del guión y dejar de ver a Batman, a Superman, a Linterna Verde, a Flash, creo que eso es algo muy muy padre en este aspecto de, mira, en el fondo hay más villanos. En el fondo no solamente son los de los principales, también hay otras personas que pueden aportar a la historia, y que hasta la fecha estos personajes segundones, como algunos los considerarían, pues tienen su nivel, inclusive algunos van escalando peldaños, ¿no? Y finalmente tenemos el de Día de Venganza, que es más relacionado con lo que viene siendo la magia. ¿Qué es lo muy, muy impresionante? Primero que nada, el desarrollo de cómo es que, pese a que vemos cómo fue asesinado y demás cosas, el cómo lo van relatando, porque realmente te hace sentir como si tú fueras parte de esta investigación y fueras un detective. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que pues sigas los pasos, que, ay, mira, entonces esto pasó, y además te lo ilustran como si realmente estuvieras adentrado en este personaje de detective, de cómo es que se dieron los hechos. Otra parte, todo el aspecto del personaje del escarabajo azul, creo que lo tratan increíble, ¿no? Porque finalmente, pues, el escarabajo azul, pues, nunca había tenido quizás este impacto tan grande y mayúsculo en el mundo del cómic. Y pues bueno, esto ocasionó la crisis infinita de algún modo. Claro que aquí sí sonó un poquito exagerado el título, porque si bien en lo que acaba el cómic es lo que termina siendo la última gota que derrama el vaso, pues realmente estamos ante un evento que ya se venía considerando desde mucho tiempo. Y bueno, vamos a hablar directamente. ¿Qué es este evento tan grave? Cuando nosotros hablamos de superhéroes, tenemos la típica idea de que no, es que el bien nunca va a matar a los villanos, es que los villanos deben de ser encarcelados y juzgados por todos los jueces del mundo, y después deben de ser castigados en una prisión de máxima seguridad, cosa que ha sido muy criticada pues quizás en algunos tiempos. El ejemplo fue cuando Jason Todd regresa de la muerte, y que fue posterior a esto, y culpa a Batman, ¿no? De por qué no mató al Joker si él mató a Robin, ¿no? Entonces, en este cómic, cuando vemos la importancia que estaba teniendo el escarabajo azul para la Liga de la Justicia, lo cercano que era a muchos miembros de la Liga, inclusive de la Liga de la Justicia de América, que sabemos que son un poquito diferentes su alineación a la típica, pues fue un boom, ¿no? Ahí vemos todo este sentimiento que de repente quizás con otros superhéroes se sintió más, ¿no? En el caso de cuando muere Superman, pues fue todo un impacto para el mundo, ¿no? Mi hermano me contaba que cuando murió Superman, pues todo el mundo se quedó realmente impactado, como si realmente hubieran matado al campeón de la Tierra. Es lo que yo creo que ese era el sentimiento en aquellos tiempos, ¿no? El ver caer
al héroe más poderoso de todo el planeta frente a un monstruo, pues sí termina generándote este impacto, ¿no? O sea, estás ante un ser todopoderoso con capacidades increíbles y de repente llega otro ser que pues lo obliga a morir. Que ya posteriormente sabemos que pues Superman no murió y que con el traje de energía y después sale mucho Superman y demás cosas. Pero en su momento fue un impacto muy grande y el generar este impacto en una persona que en su vida había agarrado un cómic de DC, que en su vida había conocido al Escarabajo Azul y que en su vida había estado interesado en un personaje como él y aún así generarte esta dificultad de ver cómo es que la liga tenía que resolver este misterio, creo que es lo que me atrapó. Creo que el lograr que un personaje no tan conocido para mí haya sido tan impactante, pues fue lo que cambió mi forma de ver las cosas. Finalmente, cuando yo terminé de leer este cómic y veo que la solución a esto que pone la Mujer Maravilla, que es quien encuentra al culpable, Maxwell Lord, es romperle el cuello frente a toda la sociedad, se cambió el mundo. Cuando tú ves a un superhéroe que se supone está preparado para siempre llevar ante la justicia a los seres malos o seres del mal, a estos villanos, romperle el cuello, te quedas como que, ¿y ahora qué? Simplemente qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando en aquellos tiempos llego a esta última página, que es donde la Mujer Maravilla es tomada en cámaras por cómo le rompe el cuello y es distribuida por todo el mundo y se vuelve a una criminal buscada, porque finalmente pues el mundo no va a ver que tú estabas vengando a tu amigo, ni mucho menos. Además, como muchas veces lo ha dicho inclusive Batman en sus cómics, pues es que si tú matas a un asesino, pues el número de asesinos sigue igual, ¿no? Que inclusive hasta la fecha hay memes de que y si matas a dos, entonces este impacto, para empezar, porque la Mujer Maravilla hay que decirlo, no es como que haya una interrelación la isla de las Amazonas con el mundo y que haya un secretario de Relaciones Exteriores de ambos lados. Segundo, ¿qué le daba el derecho de decidir cómo debía determinar su condena Maxwell Lord? Y tercero, la opinión pública, que como vemos ahora, quizás en aquellos tiempos no era como que tan importante, pero ahora que aquella opinión pública que de repente era muy cerrada porque era lo que nos decíamos entre nosotros, pues ahora iba a ser a nivel mundial y tan solo de imaginar la situación por la que la liga pasó al ver este momento, pues es tremendo, ¿no? El ver a alguien ser asesinado con el cuello roto, sí genera un impacto, pero yo creo que es más el impacto de ver cómo es que la liga, bueno, en especial la Mujer Maravilla toma esta decisión tan salvaje, ¿no? Eh, si bien es cierto que el personaje Maxwell Lord es complicado de seguir porque al menos yo nunca entendí cuál era el punto, inclusive hasta la fecha, pues no recuerdo en estos momentos cuál era el motivo de que Maxwell Lord quería hacer todo esto. Finalmente, pues creo que de algún punto la idea era mostrar que los superhéroes son malos, como lo demostró haciendo que la Mujer Maravilla le rompiera el cuello, obviamente provocándole y demás cosas. Lo que comienza a partir de aquí pues es como les mencionaba, se desvía hacia otros puntos, pero finalmente todas llegaban al momento de cumbre, ¿no? En la crisis infinita número uno, que es muy interesante porque empieza con la atalaya destruida y derrumbada y con Batman, Superman en esta atalaya muy distanciados por todos los eventos que han estado pasando desde el proyecto OMAC, porque pues como siempre y al igual que todas las veces, pues Batman es parte del problema porque el proyecto OMAC se está apoderando del mundo y pues el que lo creó fue Batman, de como siempre, supuestamente para controlar a la Liga de la Justicia y a todos los seres en caso de que se salgan de control. La Mujer Maravilla llega a este lugar y como sabemos, pues
acaba de asesinar a alguien. No hay una buena relación ahorita entre la liga, bueno, entre Batman, Superman y la Mujer Maravilla, porque pues finalmente sabemos que estos tres son los cabeza de los superhéroes. Y algunos de estos diálogos del primer cómic de Crisis Infinita son brutalmente fuertes. Batman incluso le recrimina que la última vez que Superman inspiró a alguien fue cuando se murió. Es de los momentos más duros de ver el murciélago pues acabando verbalmente a Superman. Pues el hombre de acero sí se queda un poquito impactado por este comentario, ¿no? Eh, el cómic en sí y toda la Crisis Infinita pues tiene mucho que aportar. Creo que algo de lo tanto que aporta pues son sus portadas, todas son muy bellas. La forma en que se fue tratado y el ingreso de un personaje que hasta la fecha es muy temido como el Superboy Prime, que ahorita nada más es Superman Prime, pues es muy, muy interesante. Creo que ese personaje fue muy bien tratado y el verlo tan poderoso y tan brutal, pues creo que fue algo increíble de reconocer y de conocer en aquel momento. Pero como les mencionaba, Conteo a Crisis Infinita es el cómic que para mí significó el primer momento de mi vida en el mundo del cómic. Solo recuerdo que a partir de ahí lo único que esperaba era que mi hermano llegara con un cómic nuevo cada semana. Y pues finalmente para mí, si podría llamarme de algún modo en qué me especializo, pues creo que sin duda me especializaría todo después de Conteo Crisis Infinita. He tratado de seguir el ritmo de las publicaciones. Como sabemos, pues en México de repente hay problemas para seguir esto. De repente no se pueden seguir los cómics y pues bueno, se ha tenido que buscar otros métodos. Obviamente a partir de ahí pues ya leí algunos de los clásicos, como fue Hora Cero, como lo fue La Noche Final, como fue El Reino de los Supermanes, La Muerte de Superman, su momento Crisis en las Tierras Infinitas, La Cruzada del Murciélago, La Caída del Murciélago. Otro de los cómics pues fue Tierra de Nadie. Yo creo que terminando Crisis Infinita pues lo primero que leí fue Tierra de Nadie, que en un cómic, bueno, en recomienda después lo vamos a tratar de explicar y de hablar para ver qué les parece. Pero es como les digo, si tuviera que decir cuál fue el primero, pues este es el primero. Nunca lo voy a olvidar, principalmente por el momento en que llegó. Muchos tenemos esta idea de que el cómic llega en un momento importante en tu vida o en un momento complicado, ¿no? Yo no estoy seguro de que haya sido un momento complicado. Después de todo, cuando eres niño, pues no tienes muchas complicaciones quizás. Así que, pues, para mí fue mágico por este nuevo mundo, ¿no? Por este sentimiento de amistad que generaban los héroes, por este sentido de justicia que algunos buscaban, por este sentimiento de decir, es que quizás yo hubiera tomado la decisión de la Mujer Maravilla de asesinar a alguien tan importante para mí. O sea, no es cualquier cosa el hecho de ver frente a frente a la persona que asesinó a alguien importante, ¿no? Entonces, pues sí te genera un gran movimiento en tu ser. Es el primero, es el único que yo creo que me podría haber adentrado como me adentró al mundo del cómic. Desde ahí yo supe que DC Comics era mi empresa favorita y sabía que los iba a seguir en lo que sacaran. Y pues al menos sigo tratando de seguir consumiendo para que este bonito mundo del cómic no se acabe nunca, ¿no? Este es esto es algo importante de algún modo porque pues inclusive he escuchado en varias entrevistas que hablan de gente que lee este tipo de publicaciones, que inclusive los que lo leemos, de algún modo tenemos un sentido distinto de moral. Yo recuerdo que en aquellos tiempos en donde pues yo era mal visto por leer cosas de superhéroes, no como ahora que ya todo el mundo lo hace y está chido porque realmente es muy agradable ver que en el aire estén los superhéroes. Y me encanta eso, ¿no? Veo que muchos se quejan y para mí al contrario es como que, wow, estamos en un mundo que antes era difícil de ver, ¿no? Un mundo en donde de repente ya ves muchas playeras de Superman, de Batman, de los Vengadores y cosas así, ¿no?
Entonces a mí me gusta mucho esta idea de ya no ser los raros, ni los ñoños, ni los nerds, ni los vírgenes, y haber ingresado al mundo como tal, ¿no? Porque en aquellos días de los 2000 al 2010, pues sí era mal visto, ¿no? El leer los cómics te catalogaban por algo que pues igual y no eras, ¿no? Y en aquellos días en donde pues era difícil mostrar tu afición por los cómics, creo que el mundo DC Comics me metió y no me dejó salir de ese mundo. Después entendí que ocultarlo no servía de nada, pero pues igual yo no tuve que ocultarlo tanto tiempo porque después ya todo se hizo popular en el mundo. Y creo que de algún modo sí crecimos los que leemos cómics con un sentido de justicia un poquito distinto. Tratamos de quizás en nuestro subconsciente está este mundo de decir, ¿es lo que haría Batman? ¿O es lo que haría Superman? ¿O qué es lo que harían ellos, no? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es algo que harían ellos? ¿Realmente estoy yendo por un buen camino? Creo que es ahí donde el mundo de historietas te cambia, ¿no? Y en ese momento donde te das cuenta que, pues como decía, a veces hasta las cosas malas terminan saliendo bien. Es como los grandes cuentos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una frase que pasa en la película El Señor de los Anillos, que Sam le pregunta a Frodo que si recuerda los viejos cuentos. Y al final de varias cosas que le menciona, le dice que lo más agradable de esos viejos cuentos es que no importa qué tan oscuro esté la noche, el sol siempre saldrá al amanecer. Entonces, creo que los cómics es lo que nos dejan. Este sentimiento de que no importa qué tan mal esté todo, pues ahí van a estar. Y en su momento ver cómo es que algunos de los personajes también pierden a un ser querido, pues es lo que de algún modo te hace sentir acompañado en tu dolor. Creo que cuando pierdes a alguien y ves, no sé, de repente la historia de Spider-Man con el tío Ben, o de repente ves la historia de Batman recientemente con Alfred que fue asesinado por Bane, y de algún modo te haces parte de su vida y es un buen bálsamo. Creo que además de todo esto, la unión que se hace después de leer un cómic que te transfieren es muy muy increíble. No solo porque pues era parte de mi hermano, pues creo que también el hecho del primer cómic que me transfirió, así como quizás yo le he transferido a alguien algún cómic que pues le cambió la vida, ¿no? De algún modo. Entonces, mi Danius recomienda de esta ocasión es Conteo a Crisis Infinita o Cuenta atrás a Crisis Infinita, escrita por Geoff Johns, como saben, un escritor bastante importante, o bueno, el guión está hecho por él porque después no se vaya a salir de control esto. El dibujo pues es de Phil Jiménez y algunos más, creo que vale la pena, son 72 páginas y actualmente si la buscan pues tiene un costo relativamente barato, obviamente ya en las tiendas ya no las encuentran porque fue traída por Editorial Beat, sabemos que Editorial Beat cerró y esta Editorial Camite pues fue la que se hizo cargo, o Camite, siempre me han corregido cómo se pronuncia, la verdad no tengo idea de cómo se pronuncia esa editorial, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Fue un gusto otra vez estar con ustedes. Creo que en esta ocasión la recomendación fue muy muy personal. No les digo que es el mejor cómic que se ha escrito en la historia. No les digo que es el mejor one shot que he leído. No. Pero sí quería hablarles un poco de el primero, el único y el especial. Y el que me metió en este mundo de cómic de locos, ¿no? Porque creo que el cómic pues es un mundo lleno de colores, de magia, de tristeza, de risa y de suspenso y de todo lo que se pueden imaginar. Si no han leído cómics, pues les recomiendo este, creo que les va a llamar mucho la atención, no tienen que ser expertos en nada, todo el cómic te lo van explicando, todo te lo van dejando como que muy claro todo, es una buena forma de ingresar al mundo
Si alguno de ustedes lo requiere o lo quiere, pues lo puedo tal vez buscar y distribuirlo en forma de PDF, como ustedes gusten. Ya saben, aquí yo estoy para atenderlos y pues ser felices juntos. Termina una vez más este episodio de Dani Recomienda. Pues yo les recomendaría además seguirnos en nuestra página de Facebook, que es Los Raros de la Clase el podcast, así nos buscan. Ahí está nuestra bonita imagen hecha por nuestra querida Carla AAA, en donde estamos los 4 raros de la clase. Y pues ahí se sube todo el contenido. Igual yo creo que en Facebook pues subiré todo el cómic como tal en imágenes para que ustedes lo puedan disfrutar, lo puedan leer y pues estemos ahí al pendiente de todo lo que hagan. Recuerden que también estamos en YouTube, estamos en Spotify y en todas nuestras plataformas de audio. Síganos, compártanos y no olviden que Los Raros de la Clase son el podcast que necesitaban. Hasta la próxima y como siempre es un verdadero placer, gusto y honor estar con todos ustedes. Bye.